Bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el módulo número 2 de la materia de Derecho Penal 1. Nosotros ya hemos ido avanzando en la primera parte con lo que significaban los objetivos de la materia. Y entre ellos habíamos visto, entre otras cuestiones, la posibilidad de determinar cuándo una conducta es delictiva, y en este módulo 2 vamos a comenzar a ver ese tipo de cuestiones, ya que hasta ahora solo hemos visto básicamente lo que es la ley penal y la forma de aplicarla, ya sea en el tiempo y en el espacio. Entre otras cosas también, lo importante va a ser cuáles son los criterios que debe utilizar el juez a los fines de establecer pena, pero eso lo veremos en el último módulo. Todos estos elementos que ustedes van a ver a lo largo de esta materia, lo importante es que lo vean de modo crítico a los fines de poder hacer casualmente una crítica sobre la función que tiene el derecho penal dentro de la sociedad. Hemos visto en un esquema conceptual que primeramente habíamos establecido los principios generales del derecho penal, una introducción a un concepto del mismo, y a partir de ahora, en este segundo módulo, vamos a empezar a ver lo que se denomina teoría del delito. Y en este segundo módulo específicamente vamos a ubicarnos en lo que es el injusto penal. Ya vamos a establecer cuáles son las características del injusto penal y qué es lo que debe reunir. Como primera medida les anticipo que para que una conducta sea injusta vamos a tener que encontrarnos frente a un hecho típico y antijurídico. Esas dos características, que ya las vamos a ir desmenuzando de a poco, son aquellas que nos permiten establecer que estamos frente a un injusto, no a un delito. Ya vamos a ver esa situación. Por eso el objetivo más importante de este módulo 2 es operar con las diversas categorías que componen la teoría del delito, que son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Ya vamos a ver enseguida un pequeño esquema sobre eso, que son filtros que se utiliza a través de la dogmática penal para establecer cuándo estamos frente a una conducta delictiva. Así, dentro de lo que sería la estructura de esta teoría del delito, lo primero que nos vamos a encontrar es que necesitamos que exista una acción. ¿Por qué? Porque dijimos que el derecho penal castiga solo conducta, no castiga ni pensamientos ni ideas. Por eso, cuando ya tenemos una conducta, como segundo paso debemos establecer que esa conducta pueda encuadrar en un tipo penal, es decir, que esté prevista típicamente como delito. Y ahí, cuando esa conducta, además de eso, es antijurídica, estaremos frente a un injusto penal. La tipificación también puede ser doloso o culposa, en el sentido de que, por ahora lo vamos a hablar de este modo para que se entienda fácilmente, es decir, hago algo a propósito o fue sin querer. Esa es la idea. El doloso cuando tengo intención de realizar algo. El culposo es cuando en realidad el resultado sea sin que yo haya querido ese resultado. Vamos a comenzar con el desarrollo de la unidad número 8. En la unidad número 8 vamos a hacer lo que se denomina introducción a la teoría del delito. Y acá ustedes en este momento están viendo un cuadro, y este cuadro que están viendo es importante que lo dibujen y lo tengan presente a lo largo de todo este módulo, e incluso también el módulo 3, que veremos en la próxima clase. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, es todos los elementos que va a hacer falta para que yo pueda establecer que hay un delito. Y esto es lo que se denomina teoría del delito. Esta teoría del delito, ustedes ven que en la primera parte existe lo que es el injusto. ¿Qué es el injusto? Es el tipo y la antijuridicidad. En tanto, el delito, ustedes ven que es un hecho típico, antijurídico y culpable. Es decir, no solo un injusto, sino que un injusto culpable es delito. A los fines de establecer cuándo nos encontramos frente a un delito, las teorías del delito han elaborado un sistema, que es el que ustedes estaban viendo, el cuadro que estamos viendo recién, a través del cual funciona como una especie de filtro. Es decir, debo atravesar cada uno de estos estratos sistemáticos para poder terminar diciendo que hay un delito. Vamos a pasar un segundo al pizarrón para poder explicarles, mientras ustedes observan este cuadro, cómo ha ido evolucionando y cómo es este sistema de la teoría del delito. Nosotros tenemos acá en el pizarrón básicamente lo mismo que ustedes tienen en el cuadro. Es decir, un injusto, donde hay tipicidad y antijuridicidad, y culpabilidad, y reuniendo el injusto más la culpabilidad, tenemos un delito. Ahora, ¿cómo fue evolucionando esto? Lo primero que debemos tener presente que necesitamos que exista una acción en el sentido de una conducta humana. Ahora, lo primero que debemos tener presente es que castiga el derecho penal. Dijimos que no castiga ideas ni pensamientos, por lo tanto castiga hechos.
¿Cómo son esos hechos que castiga? Cualquier hecho, la muerte es un hecho, cualquier muerte castiga. ¿Alguien que muere de un infarto, el derecho penal lo castiga? No. Por lo tanto, deben ser hechos humanos. Es decir, alguien que sufre una muerte por otro tipo de cuestión que no sea realizada por un ser humano, no cometerá delito. Y por último, debe ser voluntario. Es decir, tiene que haber una voluntad. Y esta voluntad es lo que está relacionado fundamentalmente con lo que habíamos hablado recién, que es el tema de la conducta. Es decir, acción o omisión. Debe haber una conducta, porque esa conducta es lo que va a estar demostrando la voluntad del individuo de realizar ese hecho. Ahora, cuando yo tengo un hecho humano voluntario, no es suficiente, porque, por ejemplo, caminar es un hecho humano voluntario, correr es un hecho humano voluntario, hablar es un hecho humano voluntario. Sin embargo, para que empezar a analizarlo dentro de lo que es la teoría del delito, para poder establecer que hay un delito, nosotros debemos decir que ese hecho humano voluntario, además, es típico. ¿Qué significa esto? Que el tipo penal lo que va a hacer es describir formalmente cuando una conducta está prohibida. Eso es el tipo. Es decir, un hecho humano voluntario, por ejemplo, matar a otro está descrito en el tipo penal. Un hecho humano voluntario como caminar no está descrito en el tipo penal. Cuando yo tengo un hecho típico, recién puedo analizar la antijuridicidad. No puedo analizar la antijuridicidad si mi hecho es atípico. ¿Y cuándo es atípico? Vamos a ver más adelante otro tipo de cuestiones que dejan que no funcione el tipo penal. Pero vamos a un ejemplo común. Caminar, por ejemplo, es un hecho humano voluntario, pero atípico. No puedo analizar absolutamente más nada. Porque esta teoría es un sistema de filtros que solo si existe una de las categorías sistemáticas, puedo pasar a la otra. Matar, vamos a suponer, hecho humano voluntario, matar. Existe típicamente. Entonces, ahora sabiendo que ese hecho humano voluntario es típico, analizo el estrato de la antijuridicidad. ¿Por qué? Porque el hecho humano voluntario, matar, puede o no ser antijurídico. ¿Cuándo no es antijurídico? Cuando mato en legítima defensa, por ejemplo. La legítima defensa excluye la antijuridicidad, no el tipo penal. ¿Por qué? Porque el tipo es la descripción del hecho. Y yo maté a otra persona. Lo que sucede es que lo hice en legítima defensa y por lo tanto excluyo esto. Puede suceder también que la conducta, siendo típica, porque maté a la persona, antijurídica, porque no lo hice en legítima defensa, recién si se da esta situación paso a analizar el estrato analítico de la culpabilidad. Y en la culpabilidad estaré tratando de establecer si esa conducta es reprochable. Porque puede suceder, vamos al mismo ejemplo de matar, puede suceder que yo haya matado sin que exista una causa de una legítima defensa, sin embargo mi hecho no es culpable. ¿Cuándo sucede esto? El ejemplo más común con el que se trabaja es el ejemplo de la tabla de Carne, que son dos náufragos que están en el mar sujetos a un madero, donde el madero soporta el peso de uno solo de ellos. Y por lo tanto, el otro, para salvarse, lo mata. ¿Por qué no existe causa de justificación? Porque falta agresión ilegítima de parte del otro. El otro no me agredió ilegítimamente, sino que yo, en la situación que me encontraba, sabiendo que el madero soportó el peso de uno solo, maté al otro. En ese caso, lo que se excluye es la culpabilidad. Ahora, cuando yo estoy entonces frente a un hecho humano voluntario, típico, antijurídico y culpable, estoy frente a un delito. En el caso de los náufragos, que uno mató al otro, se excluye la culpabilidad y estaré frente a un injusto penal, porque es un hecho típico y antijurídico, pero no culpable. Entonces ahí nos encontramos frente a un injusto penal. Es decir, básicamente, ¿cuándo estoy frente a un delito? Cuando estoy frente a un hecho típico, antijurídico y culpable. Solo así existe delito. Si no puedo atravesar cada una de estas categorías sistemáticas, no estaré cometiendo un delito. Ahora, este injusto que nosotros vemos, que engloba tanto la tipicidad como la antijuridicidad, puede ser lo que se denomina un injusto causal o un injusto personal. ¿Cuándo es un injusto causal? El injusto causal que trabaja dentro de lo que es el positivismo jurídico. El positivismo jurídico ya lo vamos a ver enseguida cómo trabajaba, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algo que probablemente que ya hemos visto en la unidad 3. El positivismo jurídico trabajaba con el mismo esquema que trabaja en las ciencias naturales, es decir, causa-efecto. No le interesaba en el injusto penal, en el injusto no le interesa lo que el sujeto quiso, solo le interesa lo que el sujeto hizo. Si yo maté, no le importará si yo, como en el caso del náufrago, maté para salvar mi vida o por alguna situación, no le importa qué quise, solo le importa lo que hice. Por eso, teniendo en cuenta ese contenido, esa voluntad, que está vacía de contenido para el positivismo, ya lo vamos a aclarar enseguida, por eso ese injusto es causal, solo le importa la causa, funciona causa-efecto.
En cambio, a partir del finalismo, donde la acción, ya lo vamos a ver enseguida, es acción final, es decir, ya tiene en cuenta qué quise hacer, el injusto se denomina injusto personal. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en el positivismo jurídico, en el causalismo, lo que es el injusto causal, el injusto es solo desvalor de resultado. En tanto, en el finalismo, el injusto es disvalor de acción y disvalor de resultado. ¿Por qué? Porque la acción en el finalismo, esa acción final, tiene en cuenta mi intención, lo que yo quise hacer. Algo que no sucede en el positivismo jurídico, donde la voluntad del sujeto será analizada en la culpabilidad. Es decir, al positivismo jurídico, con su disvalor de acción, de resultado, perdón, solo le interesa lo que hice, no lo que quise. Se preguntará solamente por el resultado. En tanto, en el finalismo, no solo le importa lo que hice, sino también lo que quise. Por eso es desvalor de acción y desvalor de resultado. Y por eso sostiene el finalismo que se castiga la tentativa. Ellos dicen, la tentativa se castiga, porque cuando yo intento matar a otro y no puedo matarlo, lo que no existe es disvalor de resultado, pero sigue presente el desvalor de acción. Y por eso castigo por tentativa con menor escala penal que en el delito consumado. Es menor la escala penal que utilizo para una tentativa de homicidio que la que utilizo para un delito, para un homicidio consumado. Entonces, esa es la explicación que da el finalismo, respecto a la noción de tentativa, diciendo que el injusto no es solo un injusto causal, como el positivismo de valor de resultado, sino un injusto personal. ¿Por qué personal? Porque se tiene en cuenta también el desvalor de acción. Vamos a pasar con la próxima filímina ahora a partir de la unidad número 9. En la unidad número 9 vamos a comenzar a ver la acción. Hay unos elementos comunes que hacen a la acción, y estos elementos comunes vamos a tener, por un lado, lo que es la exterioridad. ¿Qué significa eso? Que la conducta debe ser exteriorizada. Mi pensamiento debe ser exteriorizado por lo que se denomina conducta. Hablamos de conducta en general porque vamos a englobar la acción y la omisión. Porque yo puedo cometer un homicidio mediante acción y también lo puedo cometer mediante omisión. Lo cometo mediante acción cuando disparo un arma de fuego contra una persona, lo cometo por omisión cuando, por ejemplo, el enfermero que no le da el remedio, el horario adecuado a la persona, o la madre que no alimenta a su hijo. No hace nada, sin embargo, por no haber hecho nada, muere. Otros elementos comunes a la acción, al margen de los diferentes conceptos que tienen las teorías, es cuáles son los sujetos que pueden accionar. Solo pueden ser sujetos de derecho penal y solo tienen acción las personas físicas, no las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque la persona jurídica es un ente ideal, como ente ideal es creado por los hombres, tiene un objetivo, su objetivo siempre es lícito, y quienes actúan son en realidad los representantes de la persona jurídica. Y esos representantes de la persona jurídica son quienes realmente expresan la voluntad. Por eso la persona jurídica no se le castiga penalmente. ¿Cuáles son las formas de conducta? Como habíamos hablado recién, es la acción y la omisión. Son las dos formas en que se produce la conducta. Ahora, ¿cómo comenzó a analizarse el concepto de acción? Primeramente, en el positivismo jurídico, nos encontramos frente a un concepto causal de acción. ¿Por qué causal? Porque es causa-efecto. Es decir, al momento de analizar la acción, un positivista jamás se pregunta qué quiero hacer con la acción. Por eso se dice que la acción es un movimiento corporal voluntario que produce una modificación del mundo exterior. Ahora, cuando hablan de movimiento corporal voluntario, esa voluntad está desprovista de finalidad. Y el único contenido que tiene es voluntad de movimiento. Por ejemplo, cuando yo disparo contra una persona, un positivista no me preguntará si quise disparar contra la persona, ni siquiera me preguntará si quise gatillar, solo me preguntará si yo quise mover el dedo, nada más. Es decir, no hay una finalidad que quise hacer con eso. Por eso, ellos lo analizan al final, en la culpabilidad. Vamos a pasar un segundo al pizarrón, así vemos cómo funciona este esquema en el positivismo jurídico. Esto significa que al momento de analizar la finalidad, el positivismo nunca va a analizar, acá está la acción, ¿no es cierto? Nunca va a analizar la acción en este punto, sino que la va a analizar en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque como habíamos visto en el injusto, todo el objetivo del injusto, todo lo subjetivo de la culpabilidad. Es decir, lo que el sujeto quiso, lo analizó acá. Acá solo lo que hizo. ¿Y qué hizo? Se movió. ¿Tuvo voluntad? Sí, de movimiento. No me interesa más nada. Este concepto
de acción evoluciona en una segunda etapa que se denomina normativismo. En el normativismo se le da contenidos materiales a cada una de las categorías, ya no está totalmente desprovista de valor. Entonces los normativistas, entre otras cosas, razonaban que una conducta que estuviese prohibida por el derecho no puede ser una conducta que no sea avalorada como era en el positivismo jurídico, sino que cierto valor tenía. Ahora, solo valoraban, le daban una cierta valoración a la conducta. Sin embargo, la intención del sujeto seguía analizándose en la culpabilidad a través del dolo y la culpa. El normativismo también lo analizaba a través del dolo y la culpa. Por lo tanto, cuando ellos hablan de una conducta valorada, en realidad lo que están valorando es el resultado muerte, por ejemplo, pero no mi conducta. Esto se produce, sí, un cambio importante al momento que nace una nueva corriente que se denomina finalismo. La concepción finalista de la acción básicamente parte de una estructura lógica objetiva que tenía el finalismo, que era básicamente dos. Decía, acción es acción final y el ser humano tiene libre albedrío. ¿Para qué tiene libre albedrío? Para poder elegir cómo va a realizar su acción final. Ese libre albedrío me permite autodeterminarme. ¿Qué significa esto? Que ya no voy a analizar la finalidad en la culpabilidad como lo hacía el positivismo jurídico, sino que la finalidad la analizo en la propia acción. Apenas comienza el análisis de la acción, comienzo a analizar la finalidad. Un positivista, vamos a un ejemplo, un positivista diría que cuando yo camino, en realidad estoy diciendo pierna derecha movete, pierna izquierda movete, pierna derecha movete, no estoy diciendo camino. Un finalista dirá que yo lo que quiero realmente es caminar y a partir de ahí realizo los movimientos. Es decir, el positivista pensaba que, o piensa mejor dicho, porque el positivismo, estas corrientes todavía existen absolutamente todas, parte de causa-efecto, digamos, o conducta-resultado. Me voy del resultado hacia la conducta, sin importar qué quería hacer. Eso es el análisis que hacen ellos, como el análisis de las ciencias naturales. El finalista dice, no, en realidad hay conducta y resultado. Pero cuando yo quiero realizar algo, el hombre, gracias a su saber causal, que puede realizar conducta, lo primero que hace es con su pensamiento, se transporta hacia el resultado. Vamos a suponer resultado muerte. Quiero matar a alguien. ¿Qué hago yo? Primero pienso, quiero matar a un sujeto. Entonces, ¿qué hago? Pienso cuál va a ser la mejor forma para tener éxito, si tengo que comprar un arma, si debo adquirirla, lo que sea. A partir de ahí, selecciono los medios, me vuelvo y actúo. Por eso es acción final, porque mi previsibilidad sobre los acontecimientos que se llevarán adelante me permiten a mí poder establecer cuál va a ser el probable resultado de mi acción. Enseguida vamos a seguir avanzando con las posiciones de la acción en los sistemas funcionalistas. Bueno, en resumidas cuentas hemos visto la postura positivista respecto a la acción y hemos establecido que ellos trataban de definir la acción como movimiento corporal voluntario, también hablaban de inervación de los centros motores del cerebro que me permitía a mí realizar un movimiento, en tanto que el finalismo, que son las corrientes más antagónicas que existían hasta ese momento, hablaba de acción como acción final. Como ustedes ven, con cualquiera de estos dos conceptos es sumamente difícil englobar la omisión y la culpa, porque si para el finalismo acción es acción final era muy difícil explicar la culpa, donde en la culpa yo no tengo intención de producir un resultado. En tanto, al positivismo le era muy difícil poder definir la omisión al momento de que ellos hablaban de conducta corporal voluntaria
que producía una modificación del mundo exterior cuando yo en realidad en la omisión no hice absolutamente nada. Y por no haber hecho nada se produce esa modificación del mundo exterior. A partir de las corrientes funcionalistas, primero en el funcionalismo moderado de Claude Roxin, lo que se trata de buscar un concepto de acción que englobe casualmente, que no se produzca este problema de poder definir de una sola manera y englobar en la misma conceptos de acción, omisión y de culpa. Entonces por eso Roxin sostiene que en realidad la acción o la conducta la ve como una manifestación de la personalidad. Es decir, el tema de manifestar la personalidad le permite a él englobar en esta definición tanto la acción como la omisión como la culpa. Y termina él hablando o diciendo que en realidad el resto de las categorías del delito que vienen después del análisis de la acción, como la tipicidad, la antijuricidad o la culpabilidad, son predicados que se van agregando a ese concepto de acción, y por eso ese concepto de acción puede englobar cada una de las categorías. En la concepción funcionalista de la acción, pero del funcionalismo sistémico radical de Jacobs, acá él sostiene que acción, también a los fines de englobar, es expresión de sentido. Ustedes recuerden que las corrientes del funcionalismo sistémico radical básicamente parte de la idea de que la sociedad es comunicación y que lo más importante en la sociedad es una buena comunicación, debido a que hay grandes contactos anónimos existentes. Es decir, cuando yo me contacto en la sociedad con otra persona, esos contactos son anónimos, no sé quién es la otra persona. Y por eso lo más importante en la otra persona es el rol que cumple ella. Porque cuando esa persona cumple un rol, yo estoy esperando de ella un comportamiento determinado. Habíamos hablado con el ejemplo de que cuando yo cruzo un semáforo en verde, no lo hago porque mi semáforo, porque me esté dando paso el verde, sino porque tengo expectativas sociales del rol de buen conductor de aquella persona que está en el semáforo en rojo. Si yo supiese que esa persona no va a cumplir su rol de buen conductor, yo no cruzaría tan confiado mi semáforo en verde. Por lo tanto, cuando la persona actúa, finaliza esta postura del funcionalismo, en realidad lo que hace es una expresión de sentido frente a la norma. Ese sentido es que no está reconociendo esa norma como válida y por eso finalmente se le aplicará pena. También en esta definición, que ya es una definición mucho más normativa que la del funcionalismo moderado, en esta definición trata de englobar también la acción, la omisión y la culpa. Yo siempre tengo una expresión de sentido hacia el ordenamiento jurídico. Por eso para ellos el bien jurídico más importante que existe, o el único bien jurídico, mejor dicho, del derecho penal, es la vigencia de la norma. Porque sostienen fundamentalmente que el derecho penal no puede proteger bienes jurídicos como en general lo vemos, en el sentido de decir que protege la vida, la propiedad, la salud, la integridad de la persona, porque cada vez que actúa llega tarde. Actúa cuando ya hay un homicidio, actúa cuando ya hay una persona lesionada o una persona estafada. Por lo tanto, lo único que realmente puede proteger es la vigencia de la norma. ¿Y cómo lo protege? Aplicando pena a quien con su expresión de sentido está demostrando su desacuerdo con la norma. Y eso es lo único que puedo proteger, decirle al resto de la sociedad que la norma sigue vigente. ¿Cómo se lo dice? A través de aplicarle una pena a la persona que delinquió. Dentro de lo que es la acción, existen también situaciones en que se va a excluir la acción. Y es lo que se conoce como faz negativa de la acción. ¿Cuáles son las situaciones en que se excluye la acción? Por un lado vamos a tener factores externos. Los factores externos lo encontramos uno de ellos en el artículo 34 del Código Penal en su inciso 2. Fundamentalmente el artículo 34, cuando ustedes los lean, van a ver que en la primera parte dice no son punibles. Lo que significa que va a haber una serie de enumeración de causas que excluyen cualquiera de los elementos que hemos visto en la teoría del delito. Hay causas que excluyen la acción, hay causas que excluyen el tipo penal, causas que excluyen la antijuricidad y causas que excluyen la culpabilidad. Por eso dice, no son punibles. Dentro de lo que vemos nosotros ahora, vamos a ver cuál es la causa que excluye la acción, que está en el 34, inciso 2, en su primera parte, cuando dice, el que obrare por fuerza física irresistible. Es decir, cuando yo obro debido a fuerza física irresistible es porque otra persona, o por ejemplo, a través de algún comportamiento o alguna situación natural
que no sea otra persona, hace que yo no pueda dominar mi voluntad de ninguna forma. Por ejemplo, si alguien a mí me empuja contra un vidrio y el vidrio lo rompo, estaré ocasionando un daño. Sin embargo, yo no tuve acción. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza física irresistible que me llevó a eso. Dentro de lo que es la fuerza física irresistible, lo que es la violencia, bueno, en realidad estamos en un término que se equipara a la violencia, el artículo 78 del Código Penal dice que queda comprendido dentro del término violencia los medios hipnóticos y los medios narcóticos. También dentro de las causas que excluyen la acción tenemos los movimientos reflejos o involuntarios, que son movimientos a los cuales nosotros no solo no hay finalidad, como sostiene el finalismo, sino que ni siquiera hay movimiento voluntario, como sostiene el propio positivismo jurídico. Y son, por ejemplo, movimientos producidos por un estornudo, movimientos producidos porque, por ejemplo, me picó una abeja, movimientos producidos, por ejemplo, por un ataque de epilepsia. Todos esos movimientos son movimientos realizados por la persona, pero sin voluntad. Por otro lado, tenemos lo que se denominan los comportamientos automatizados. Dentro de lo que se denomina comportamientos automatizados son aquellos comportamientos en los cuales uno ha adquirido cierta habilidad por ser reiterativos durante mucho tiempo, como puede ser caminar, manejar, es decir, son movimientos o comportamientos que me permiten a mí, al hacerlo automatizado, es decir, no tener que reflexionar sobre cada vez que llevo adelante el comportamiento, poder realizarlo más eficazmente y más rápidamente. En estos casos, el movimiento automatizado sí hay acción. El movimiento automatizado no excluye la acción porque no hay fuerza física irresistible. Como diría Roxin, es una manifestación de la personalidad. Yo manifiesto mi personalidad incluso ante un comportamiento automatizado. Y por otro lado, esos son los factores externos entonces que excluyen la acción. Al mismo tiempo tenemos factores internos que excluyen la acción. ¿Cuál es ese factor interno? El estado de inconsciencia. El estado de inconsciencia también lo encontramos en el artículo 34 del Código Penal. El artículo 34, como hablamos, en el inciso 1 en este caso. Ahora, el inciso 1, si ustedes lo ven, va a ser bastante extenso. Así que los fines ya vamos a explicar de qué se trata, los fines de establecer en qué parte del inciso 1 habla del estado de inconsciencia, vamos a leer el inciso 1 de esta forma. El que no haya podido, en el momento del hecho, por su estado de inconsciencia, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Así vamos a leer el 34. Esto nos permite a nosotros establecer que la inconsciencia no me permitió a mí comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Ahora, este estado de inconsciencia debe ser total. ¿Por qué? Porque me está excluyendo la acción. No es una profunda perturbación de la conciencia que ya vamos a ver que trabaja en otro ámbito sistemático de la teoría del delito. Por ejemplo, aquella persona alcoholizada que camina, se podrá tropezar, podrá caer, se levantará y seguirá caminando. Camina, mal, pero camina. Tiene voluntad de caminar. Por lo tanto, en ese caso no excluye la acción. Sí excluye la acción la persona que se desmaya, por ejemplo. Aquella persona, ahí hay un estado total de inconsciencia. En cambio, del otro lado puede haber una profunda perturbación de la conciencia. Respecto a estos factores externos o internos que excluyen la acción, uno de los que habíamos detallado recién era el estado de hipnosis, por ejemplo. Cuando termine este bloque, vamos a ver el tramo de una película donde podemos ver que se excluye la acción debido al estado de hipnosis en que se encuentra la persona. A esa parte quiero que ustedes presten atención y van a ver que la persona, a pesar de que actúa, según los conceptos que venimos manejando, no existe acción. Por lo tanto, como dijimos recién que la teoría del delito es un sistema de filtro, no hay acción, no analizo más nada. No analizo si esa persona cometió un delito, un hecho típico, antijurídico o culpable. No hay acción, se corta el análisis de la teoría. Vamos a pasar ahora a la unidad número 10. En la unidad número 10 vamos a ver lo que se denomina el tipo doloso de comisión, que es básicamente el tipo penal. Primero vamos a definirlo muy básicamente, el tipo penal, que es el primer elemento de la categoría del delito, como la descripción formal del hecho. Es decir, a través del tipo penal nos describen cuáles son las conductas que están prohibidas, porque como vimos, no todo hecho está prohibido, sino lo que está tipificado como delito. Básicamente, la reseña histórica vamos a tratar de compilarla por el escaso tiempo.
antes de que existiese el tipo penal, se definía el delito como una acción antijurídica, culpable y amenazada con pena. Y en esa palabrita, amenazada con pena, existían un montón de cosas que estaban muy sueltas en toda la teoría del delito. En un determinado momento histórico, a fines del año 1800, principio de 1900, un autor alemán, llamado Belling, sostiene que en realidad todas esas cuestiones que estaban sueltas en aquella palabra amenazada con pena debían ubicar un lugar sistemático importante, incluso antes de la antijuridicidad, para saber que estoy dentro de una conducta que debería ser en principio castigada. Y él lo denominó supuesto de hecho. Y este supuesto de hecho pasó a incorporarse en esta categoría que para nosotros pasó a denominarse tipicidad y que ocupó un lugar entre la antijuridicidad y la acción. Vamos a ir un segundo a la pizarra a los fines de ir avanzando de a poco cómo se ha podido, cómo ha ido evolucionando esta figura del tipo penal. Primero, y como ustedes pueden observar en la filímina, tenemos la primera concepción del tipo realizada por el positivismo jurídico. El positivismo jurídico decía que el tipo es la descripción formal del hecho. Acuérdense que ellos no tenían en cuenta la intención del sujeto, era todo lo objetivo lo injusto, todo lo subjetivo la culpabilidad. Por lo tanto, al decir descripción formal del hecho, el tipo penal era un tipo objetivo, totalmente avalorado, no hacía referencia a la antijuridicidad, absolutamente ninguno de ese tipo de cuestiones. En el normativismo, los normativistas con sus categorías materiales, en cada una de estas categorías, con el contenido material que le daban a cada una de las categorías, entre otras cosas decían, no, el tipo penal ya no puede ser tan avalorado, sino que el legislador de determinada manera valoró una conducta, tan es así que las leyes de la naturaleza no tienen una consecuencia porque siempre se cumplen. Sin embargo, las leyes sociales sí tienen una consecuencia porque son violables y por eso va a tener una consecuencia en caso de ser violadas. Por lo tanto, lo que me está diciendo una ley, en el fondo, me está diciendo que yo no mate a otra persona porque la vida es buena. Y eso ya tiene un contenido material importante dentro de la tipicidad. Pero además, ellos empezaron a razonar que existían dentro del tipo penal elementos subjetivos descritos por el propio tipo que no podían ser analizados en el estrato de la culpabilidad, sino que yo los debía analizar acá. Por ejemplo, el 80, inciso 1, cuando dice, el que matare a su descendiente cónyuge, sabiendo que lo son. Ese saber no puedo analizarlo acá, porque si no, no me permitiría partir de cuál es el tipo penal que debo tener en cuenta. Si no, debería analizar el homicidio simple. Sin embargo, el matar a un ascendiente sabiendo que lo es, hace que yo ya parta de un análisis de un tipo penal agravado. Lo mismo, por ejemplo, en el 80, inciso 7, cuando habla el que matare a otro para ocultar otro delito, por no haber logrado los resultados esperados, o para facilitar otro delito. Es decir, todas esas intenciones que no están en el núcleo propio de matar, el delito es matar, sin embargo le está agregando otras intenciones el sujeto. Esas otras intenciones que le agrega, el normativismo dice, las debo analizar acá, de manera de partir con el tipo penal correcto, y no que cuando llegue acá y analice la subjetividad del sujeto, tenga que volver a la tipicidad a los fines de cambiar el tipo penal. Por eso veremos en esta segunda filímina, en el concepto normativo del tipo, lo que habíamos hablado de haberse detectado elementos de carácter subjetivos fundamentalmente. Después de esta teoría, tenemos lo que se denomina la teoría elaborada por el finalismo, que es el tipo complejo. ¿Por qué el tipo complejo? Porque nosotros vimos que hasta el normativismo, siempre la acción era movimiento corporal voluntario, donde la finalidad, la intención del sujeto se analizaba acá. Por lo tanto, todo el avance que se iba dando de acción nunca contenía la intención, lo que el sujeto quería hasta el estrato analítico de la culpabilidad. En el finalismo, como acción ya es acción final, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo analizo acción como acción final y entro a analizar el tipo, esa acción final debe entrar al tipo penal. Por lo tanto, el dolo que estaba acá, el dolo es querer algo, el dolo que estaba ahí automáticamente tiene que pasar al tipo penal. ¿Y por qué tiene que pasar al tipo penal? Porque ya es, lo que tengo en cuenta es lo que el sujeto quiere. Por lo tanto, se elabora lo que se denomina un tipo complejo, donde hay un tipo objetivo que tendrá los mismos característicos de esto. Nada más que acá hay además un tipo subjetivo, donde está el dolo y está la culpa.
Presten atención entonces a el tramo de la película que vamos a ver ahora, donde hay una situación en que no existe acción, y enseguida regresamos avanzando con el tipo penal. Sir, we got another one. We got another one for you. Represent us well, Briggs. Many years ago, an emperor in China received as a gift this precious pendant, a jade scorpion. It was said to possess extraordinary powers, the power to darken men's minds. I can't get hypnotized. I'm not a good subject. Eyes only on the scorpion, please. Ears open only to the sound of my voice. Please, sir. Sir, look at the scorpion. The surrender of the mind. The surrender of the mind. They resist and resist. But the scorpion likes resistance. What is your name, sir? C.W. Briggs. And what do you do, Mr. Briggs? I'm an insurance investigator for North Coast Casualty and Fidelity of New York. What is your name, miss? Betty Ann Fitzgerald. I also work at North Coast. So you work together? I can't stand her. Oh, Don't pay attention to him. He's a sleazy little megalomaniac who's frightened of women. Enough. Sleep. Silence. You are now at the first level of trance, but the Jade Scorpion wants you to go to the deepest level. When I say the word Constantinople, you will instantly drop into the deepest hypnotic trance. All resistance will disappear. When I say the word Madagascar, you will go immediately to the deepest level of hypnotic sleep, and you will obey all my orders. Ready now. Constantinople. Madagascar. C.W. Briggs and Miss Betty Ann Fitzgerald, I now pronounce you man and wife. When I snap my fingers, you will awaken. You will not know that you were in a trance, but you will be madly in love with each other. You're on your honeymoon on a deserted desert island. Maestro, the moon shines down its magical glow on you two honeymooners. You're deeply, deeply in love. Are you ready? 1, 2, 3. Awaken to your tropical paradise. what are you thinking? Thinking that I'm the luckiest man in the world. The happiest. I'm the lucky one, C.W. I was in love with you from the first moment that I saw you. Make love to me here, under the stars, to the sound of the ocean. Fitzgerald, Aren't you making a mistake? I'm no longer Miss Fitzgerald. I'm Mrs. C.W. Briggs. Betty Ann. Make love to me here, now. Stop. Enough. Unfortunately, every dream must turn to reality. When I snap my fingers, you will awaken and you will have no memory at all of this event. Habiendo realizado una pequeña reseña de cómo fue evolucionando el tipo penal a través del tiempo en las diferentes categorías, las diferentes teorías del delito, vamos a analizar ahora, a partir de esto que es el tipo complejo que estamos viendo en pantalla, donde tenemos un tipo objetivo y un tipo subjetivo, vamos a analizar el tipo objetivo. Primeramente, analizamos el tipo objetivo. Este tipo objetivo que vamos a analizar a partir de la escuela finalista es el mismo tipo penal de la escuela positivista y de la escuela normativista, porque recuerden que ellos no tenían intenciones, digamos, no es que no analizaban las intenciones en el tipo. Por eso este tipo objetivo, que forma parte del tipo complejo en el finalismo, es el tipo penal propiamente dicho del positivismo y del normativismo. El tipo objetivo va a tener, por un lado, elementos descriptivos y por otro, elementos normativos. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? Los elementos descriptivos son aquellos que pueden ser aprendidos por medio de los sentidos, como por ejemplo la muerte, la lesión de una persona, la estafa, teniendo en cuenta el detrimento patrimonial que sufre la persona. Todos esos son elementos descriptivos, donde el juez, cuando ve valor esa conducta, simplemente ve esa situación y, por ejemplo, el que matare a otro
simplemente tiene que saber que hay una persona que está muerta y suficiente, no tiene que analizar más nada. Ahí estoy dentro de lo que es un elemento descriptivo del tipo penal. Sin embargo, al mismo tiempo, hay muchos tipos penales, no todos, que tienen elementos normativos. Estos elementos normativos son elementos a los cuales el juez debe realizar una cierta valoración. Y esas valoraciones son elementos normativos de carácter jurídico, de carácter cultural o de carácter científico, como estamos viendo. Así, por ejemplo, tenemos un determinado, vamos a trabajar, por ejemplo, con el artículo 162, que es el hurto. El 162 dice, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Cuando habla de el que se apoderare, el apoderamiento en sí es un elemento descriptivo. Por lo tanto, el juez debe saber, simplemente a través de los sentidos, establecer que una persona se apoderó de otra cosa, nada más. Ahora, ese desapoderamiento dice cuando se apodera ilegítimamente, es decir, no es cualquier apoderamiento, sino que debe ser ilegítimo. Esta palabra ilegítimo es una palabra de carácter jurídico. Y estos elementos de carácter jurídico pueden, por un lado, adelantarnos el análisis de la categoría de la antijuridicidad como cuando dice ilegítimo. ¿Por qué? Porque yo me puedo apropiar legítimamente de otra cosa, como aquel que tiene el derecho de retención. El derecho de retención es cuando yo me quedo con algo porque me deben algo sobre esa misma cosa, no por cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer el mecánico al que le lleve el auto y me cobra 500 pesos por la reparación y yo no le pago y él se queda con el auto hasta que yo le pague. Se está quedando con una cosa mueble ajena, sin embargo no es ilegítimo. En ese caso la conducta es atípica. ¿Por qué? Porque yo la palabra ilegítimo está en el tipo penal. Por lo tanto, si esa palabra ilegítima deja de funcionar, la conducta es atípica. Sin embargo, hay otras situaciones que sí funcionan en la antijuridicidad ya como causa de justificación. Vamos a ir con el mismo ejemplo, que se apoderar ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Aquella persona que roba, por ejemplo, una tira de pan porque tiene hambre, está dentro de una causa de justificación que se denomina estado de necesidad. Cuando se apoderó de la tira de pan, se apoderó ilegítimamente. No hay ninguna cuestión de derecho que la autorice a ella a hacerlo. Sin embargo, el estado de necesidad le da no un derecho, sino un permiso, que son dos cosas diferentes. Yo un derecho y una cosa es un permiso. Ya vamos a ver cuando veamos causa de justificación más adelante qué es exactamente eso. Entonces vamos a tener un hecho típico, pero no antijurídico. Esos son elementos de carácter jurídico. Hay otros elementos también de carácter jurídico en otras figuras penales que lo obliga al juez a recurrir a otras ramas del derecho. Como puede ser, por ejemplo, cuando la falsificación de escritura pública debe ir al Código Civil para los fines de establecer cuando hay una escritura pública, la libración de cheques sin provisión de fondo debe ir a la ley de cheque para saber qué es un cheque, y así un montón de, en el mismo ejemplo con el que estábamos trabajando recién. Cosa mueble, ¿cuándo hay una cosa mueble? Debe ir al Código Civil. Total o parcialmente ajena, ¿cuándo una cosa es totalmente ajena? Y cuándo es parcialmente ajena, también debe ir al Código Civil. Son todos elementos normativos de carácter jurídico. Hay también elementos normativos de carácter cultural donde el juez debe realizar una valoración sobre las palabras utilizadas por el legislador, porque ya no hay otra rama del derecho que le diga, le define esa situación. Como por ejemplo, cuando algunas conductas están descritas como, por ejemplo, exhibiciones obscenas. ¿Cuándo la exhibición es obscena? Cuando una imagen que se publica es pornográfica. Cuando un abuso sexual es gravemente ultrajante. Todos esos conceptos son conceptos culturales que tienen que ver con la sociedad en que se vive y el momento histórico en que se lleva adelante la conducta, a los fines de establecer si esa conducta fue obscena, pornográfica o afectó o incluso en los homicidios o en los delitos imprudentes. ¿Cuándo una conducta es imprudente? No lo refieren ustedes con un accidente de tránsito. Piénselo, por ejemplo, en un médico que lleva adelante una operación. ¿Cuándo sabemos o no que la conducta del médico al momento de intervenir quirúrgicamente a las personas fue o no imprudente? Eso también es un elemento de carácter cultural que va a estar sumamente relacionado con el último elemento normativo de carácter científico. ¿Qué significa? Que hay tipos penales que a nosotros nos van a describir ciertas conductas que solo con la ayuda de un perito en un arte determinado vamos a poder establecer que así sea. Por ejemplo, cuando el artículo de las lesiones graves establece que una lesión es grave cuando se produce un debilitamiento permanente de un miembro, de un brazo, por ejemplo. Y la lesión, sin embargo, es gravísima cuando se produce la pérdida funcional.
¿quién me va a decir a mí que se produjo una pérdida funcional o un debilitamiento permanente? Será un médico. Entonces esos son elementos normativos de carácter científico. Lo mismo, por ejemplo, vamos a suponer un accidente de tránsito. Yo llegué, hay dos autos que han sufrido un accidente, han chocado, y hay una persona que está lesionada o muerta. ¿Cómo sé yo quién fue imprudente a la velocidad que venían? Y será un perito mecánico quien establecerá en base a las frenadas, en base a los daños producidos, la velocidad que venía cada uno de los autos, y así se podrá establecer si la conducta de ellos fue o no imprudente. Eso es entonces lo que es el tipo objetivo, que como les digo funciona dentro del finalismo y también funciona dentro de las otras teorías del delito. Ahora, tenemos por un lado la conducta, que ya la hemos analizado, y por otro lado tenemos el tipo penal, que podríamos decir que es el resultado. Ahora, no toda conducta es siempre causa de un resultado. Y a partir de acá es donde nosotros debemos analizar lo que se denomina las teorías de la causalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener que una adecuación típica en los delitos de lesión, vamos a tener acción, acción y resultado, y como acá lo estamos viendo en la filimina, la problemática a este esquema de conducta y resultado. ¿Por qué? Usted imagínense una determinada situación donde alguien sufre un accidente de tránsito, hay una persona lesionada, resulta que la persona con una lesión muy leve, vamos a suponer, se quebra una pierna. Entonces, por lo tanto, llega una ambulancia, la ambulancia, la persona esta, que solo se quebra una pierna, pero quien atropelló quiere que la ambulancia lo lleve, esta persona dice que lo lleven, por ejemplo, al sanatorio A, porque en el sanatorio A ella tiene obra social. Resulta que el chofer de la ambulancia le pagan una determinada cantidad de dinero a todos los pacientes que él lleve al sanatorio B. Entonces, en vez de llevarlo al sanatorio A, donde le dijo el paciente, va al B. Lo lleva al sanatorio B, resulta que cuando ingresa al sanatorio B, el sanatorio B se incendia y muere. ¿Quién es causa de esa muerte? ¿Quién lo atropelló? El chofer que en vez de llevarlo al sanatorio A lo llevó al B. El B que se incendió. Es decir, todo ese tipo de cuestiones hace que las diferentes teorías de la causalidad traten de solucionar ese problema. Dentro de las principales teorías tenemos la primera teoría, se denominó teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non. ¿Qué significaba esto? Esta teoría de la equivalencia de las condiciones decía que cualquier condición la cual yo no la pueda suprimir mentalmente sin que al mismo tiempo desaparezca el resultado es causa. Por ejemplo, en el caso que vimos recién de la ambulancia, cualquier conducta que yo haga desaparecer mentalmente, automáticamente desaparece el resultado. Si yo no lo atropello, no hubiese estado en el hospital. Si el chofer de la ambulancia no lo hubiese llevado a ese hospital y hubiese ido al sanatorio A, no hubiese muerto. Y si el hospital no se hubiese incendiado, también tampoco hubiese muerto. Es decir, todos son condiciones y por lo tanto todos son causa de la muerte. Y esto es razonado en este ejemplo, pero puede haber otro ejemplo, aquel que mata a una persona de un disparo. Quien le vendió el arma también es condición. Quien la fabricó el arma también es condición. Los padres de él que lo engendraron también son condición. Por lo tanto, toda condición que yo no pueda suprimir mentalmente termina siendo causa. A los fines de evitar este tipo de situación que terminaba estableciendo que todo era causa, se recurrió a la teoría de la causalidad adecuada, también en orden naturalístico. La teoría de la causalidad adecuada lo que decía es que, primeramente, tomamos la teoría de las equivalencias de las condiciones y a partir de ahí vamos a ver cuál es la condición de todas las condiciones, cuál es la adecuada para causar la muerte, en el ejemplo de recién. ¿Por qué? Porque no toda condición, por más que sea una condición, va a ser adecuada, sino lo que generalmente produce la muerte. ¿Por qué? Porque con la teoría de la equivalencia de las condiciones se ironizaba, entre otras cosas, diciendo que el carpintero que fabricó la cama fue causa también del adulterio. Entonces, con esta teoría de la causalidad adecuada, entre otras cosas, establecía que la conducta de fabricar una cama no es una conducta que naturalmente produzca adulterios. A partir de acá se pasa a otra teoría que se llama teoría de la relevancia típica de la causalidad, que funciona de forma muy similar a la teoría de la causalidad adecuada, solo que pretendieron darle un contenido un poco más normativo, es decir, no ir tanto a la causalidad propiamente física de las ciencias naturales, sino darle un contenido más normativo. Y esto termina desembocando en lo que se denomina teoría de la imputación objetiva del resultado. Esta teoría de la imputación objetiva ya sí parte directamente de algo sumamente normativo y sostiene aproximadamente lo siguiente. Dice, las sociedades son sociedades de riesgo. Y en toda sociedad de riesgo, debido a que se quiere avanzar en las mismas,
hay riesgos que son permitidos. Por ejemplo, la circulación de automóviles es un riesgo. Los automóviles causan lesiones, causan hasta muertes. Entonces, eso es un riesgo. Sin embargo, las sociedades toleran ese riesgo a los fines de poder avanzar, a los fines de acortar sus tiempos y poder llegar más rápido a los diferentes destinos que tiene cada uno. Esos son riesgos permitidos. Entonces, la teoría de la imputación objetiva, ¿cuándo me va a imputar a mí un resultado? Me va a decir, cuando mi conducta supere el riesgo permitido y ese riesgo permitido que yo supere se vea reflejado en el resultado, me imputarán objetivamente ese resultado. Es decir, no es suficiente con que yo supere el riesgo permitido de ir más rápido que la velocidad máxima permitida, sino que además debo haber causado una lesión o una muerte. Lo que no significa que si yo voy a una velocidad superior a la permitida, mi conducta quede indemne, sino que me castigarán con lo que habíamos visto, derecho penal contravencional, es decir, me aplicarán una multa, pero no derecho penal. ¿Por qué? Porque en la teoría de la imputación objetiva, lo que se tiene en cuenta son dos cuestiones. Primero, que haya superado el riesgo permitido. Como verán, yo no estoy hablando de causalidad, lo que generalmente sucede, lo que naturalmente pasa, lo que yo me imagino mentalmente, es decir, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con una causalidad meramente mecánica, sino que acá ya estoy partiendo de un criterio puramente normativo. ¿Qué es lo que la norma me prohíbe o qué es lo que la norma me permite? A mí la norma me permite realizar este tipo de conductas, entonces puedo hacerlo. Ahora, y son conductas riesgosas, sin embargo, y son conductas que pueden ocasionar resultados. Ahora, cuando supero ese riesgo jurídicamente permitido y esa superación del riesgo se ve reflejada en el resultado, me imputarán la conducta. Vamos a pasar un segundito al pizarrón a los fines de poder establecer cómo funcionaba esta teoría. Básicamente, ¿dónde estamos? Nos vamos a situar dentro del tipo objetivo, como les dijimos, en cualquiera de estas teorías, en el positivismo jurídico, en el normativismo, trabajarán acá. ¿Dónde trabajaría? Acá tenemos el tipo objetivo. ¿Dónde trabajaría la causalidad? Las teorías de la causalidad o la teoría de la imputación objetiva, acá, dentro del tipo objetivo. ¿Por qué? Porque el tipo objetivo, entre otras cosas, lo que más me define es un resultado. Entonces, lo que va a tratar de enlazar es este resultado con mi conducta. Y es lo mismo que va a tratar de hacer cada una de estas teorías. Conducta-resultado, conducta-resultado. Es decir, la teoría de la causalidad trabaja en el tipo penal. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y vamos con el último bloque de esta clase. Acabamos de ver entonces lo que es el tipo objetivo y todas sus características. Vamos a pasar a ver ahora lo que es el tipo subjetivo. En el tipo subjetivo, nosotros vamos a tener que son elementos que siempre van a transcurrir en la conciencia del autor. Es decir, va a estar lo que el autor quiere, lo que el autor pretende. Dentro de lo que es el tipo subjetivo vamos a ver dos cuestiones importantes. Fundamentalmente es el dolo. El dolo, que es, como habíamos hablado hace un rato, cuando hago algo a propósito, tiene dos elementos importantes. Por un lado, el elemento cognitivo, que hace el conocimiento, y por otro, el volitivo, que hace a la voluntad. Es decir, básicamente, ¿qué significa? Que yo conozco que mi conducta puede producir un resultado. Por ejemplo, conozco que disparando un arma contra una persona puedo matarla. Eso es el elemento cognitivo. Y el elemento volitivo, quiero hacer eso. Apunte sobre la persona porque quiero matarla. Es decir, que hay una coincidencia total entre el elemento cognitivo y el elemento volitivo. Vamos a pasar un segundo a la pizarra a los fines de poder establecer qué pasó en cada una de estas teorías, diferentes teorías, con la ubicación sistemática del dolo. Nosotros vimos que en un primer momento el dolo estaba en la culpabilidad, en el positivismo jurídico.
junto al normativismo. A partir del finalismo y en las corrientes funcionalistas también, el dolo forma parte del tipo subjetivo dentro de lo que era el tipo complejo. Habíamos visto que tenemos un tipo complejo formado por un tipo objetivo y un tipo subjetivo. El tipo objetivo, todo lo que vimos en el bloque anterior, y el tipo subjetivo formado de dolo y culpa. Esto subjetivo en aquellas teorías estaba en la culpabilidad. El dolo es conocer y querer. ¿Qué es lo que conoce y quiere en cada una de estas teorías? Si nosotros nos situamos que el dolo está en la culpabilidad, nosotros vemos, por ejemplo, que al realizar el análisis, el dolo, ¿qué está mirando? El dolo mira hacia allá. Por lo tanto, el dolo lo que le conoce y quiere es un hecho típico y antijurídico. Por eso probablemente en los apuntes o en el manual usted ven que está hablando de dolo malo y en otro caso habla de dolo bueno. Eso es lo que quiero que entiendan ahora para que sepan por qué habla así. ¿Por qué le llama dolo malo esto? Porque este dolo, como mira hacia allá, conoce y sabe que la conducta que realizó es típica, que fue matar a otro, y fue antijurídica porque no lo hizo en legítima defensa. Por eso es un dolo malo. En cambio, el dolo, cuando pasa en el finalismo y su ubicación sistemática pasa al tipo subjetivo, este se denomina dolo bueno o dolo natural. ¿Por qué? Porque este dolo que está acá no puede mirar hacia allá, no llegó a ese estrato analítico. Por lo tanto, es un dolo que solo quiere el tipo objetivo. ¿Qué quiere? Solo quiere matar, pero no sabe si mata o no en legítima defensa. Algo que este dolo sí sabe, porque su ubicación sistemática le permite saber que es típica y antijurídica. Este dolo no le permite saber eso. Su ubicación sistemática solo le permite observar el tipo objetivo, conocer y querer el tipo objetivo. Nada más. Esto va a repercutir, y ya lo vamos a ver más adelante en otra unidad, fundamentalmente en lo que se denomina teoría del error. ¿Qué sucede cuando yo tengo un error sobre algún componente? Dentro de lo que es las especies de dolo, es decir, el dolo como conocer y querer, en cualquiera de las teorías va a haber diferentes especies de dolo. Por un lado vamos a tener el dolo directo. ¿Qué es el dolo directo? El que estuvimos hablando recién. Conozco que con el arma de fuego mato a una persona y quiero realizarlo. Eso es dolo directo. Por otro lado tenemos el dolo indirecto. Se denomina dolo indirecto o dolo de consecuencias necesarias. Porque aunque yo no quiera esa finalidad que se va a terminar produciendo con mi conducta, necesariamente se va a producir. Por ejemplo, yo quiero matar a un pasajero que se conduce en un avión, para lo cual coloco una bomba. Cuando explote la bomba, estando el avión en la altura, indudablemente van a morir todos los tripulantes del avión. Entonces, eso es dolo indirecto, un dolo de consecuencias necesarias. Yo sé que con la bomba en el avión mate todos, aunque quiera realmente matar uno solo. La conducta sigue siendo dolosa, no es culposa, nada, es dolosa. Nada más que hay dolo directo respecto a la persona que yo quería matar con la bomba y dolo indirecto respecto al resto del pasaje. Y por último tenemos dolo eventual. En el dolo eventual ustedes van a ver que hay dos teorías. ¿El dolo eventual qué es? Básicamente, el dolo eventual es representarme como probable el resultado y sin embargo actuar igual. Por lo tanto, lo estoy despreciando. Un caso de dolo eventual, por ejemplo, vamos a suponer, veo un arma sobre una mesa y le quiero hacer alguna broma a unos amigos y digo, le voy a apuntar y voy a disparar. Y pienso, y tal vez esté cargada el arma. Y bueno, si está cargada no me importa. Es decir, me imagino como probable el resultado y a pesar de eso actúo. Para esto hay básicamente dos teorías con las que trabaja el dolo eventual. Por un lado tenemos la teoría de la representación y por otro la teoría de la probabilidad. Una trabaja en, digamos, si el dolo es conoce el elemento cognitivo y el elemento volitivo, conocer y querer. La del conocimiento trabaja sobre ese aspecto y la de la voluntad sobre el otro aspecto. Ustedes pueden leerlo en el manual, no presenta dificultad. Pero para que sepan, una es la de la representación, que es lo que yo me represento, lo que conozco, y lo otro la probabilidad, y que siempre tratan de equiparar. Si yo conozco si yo conozco que esta conducta puede producir el resultado muerte, y sin embargo lo desprecia el resultado y sigue actuando, es como si lo hubiese querido. Básicamente razonan de ese modo. Vamos a pasar ahora a la unidad número 11. Como hablamos cuando comenzamos a ver el tipo penal, o las conductas, mejor dicho, habíamos hablado que había conductas, no solo conductas activas, sino también conductas omisivas, y que mi omisión también puede producir un resultado. Hay dos tipos de omisiones, básicamente. Por un lado tenemos la omisión propia y la omisión impropia. En la omisión propia, tiene determinados elementos. ¿Cuáles son los elementos, básicamente, de la omisión propia? Por un lado, la situación generadora del deber de obrar. ¿Qué significa? Que a mí, así como no me van a castigar porque yo
lleve adelante determinadas conductas, sino que mis conductas deben realizar una lesión, a mí solo me van a castigar por omisión cuando yo esté obligado a actuar. Cuando estoy obligado a actuar para proteger un bien jurídico. Por ejemplo, la omisión propia está en el artículo 108, que es quien no ayuda encontrando a un menor de 10 años, perdido, una persona desamparada, incapaz de valerse. Todas esas situaciones donde yo no la puse a la persona en esa situación, la encontré así. Y a mí me obliga la ley por una cuestión de solidaridad ayudar a esta persona. Entonces, lo primero que necesito es la situación generadora del deber de obrar. ¿Cuál es esa situación? Por ejemplo, encontrar a esta persona herida, al menor desamparado o a la persona en algún peligro. Por otro lado, el otro elemento de la omisión propia es la no realización de la acción ordenada. A mí me está obligando la ley a que yo a esta persona las ayude en esa situación. Sin embargo, no lo hago, no lo ayudo y al no realizar, llevo adelante, cumplo con el segundo elemento de la omisión. Y por último, la capacidad de obrar. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo no soy guardavidas, no soy bañero. Simplemente estoy caminando a la orilla de un río y veo una persona que se está ahogando. Es decir, ahí está la situación generadora del deber de obrar, ayudarle a esta persona que se está ahogando. Y yo no lo llevo adelante. ¿Pero por qué? Porque no sé nadar. Es decir, mi falta de capacidad de obrar hace que a mí después no me imputen esa conducta. Básicamente en la omisión propia, ¿qué hay? Yo no puse en peligro el bien jurídico, sino que lo encontré en peligro y a mí me van a castigar porque habiendo lo encontrado en peligro no lo ayudo. Por otro lado tenemos la omisión impropia o la omisión comisión por omisión. Y acá se castiga esta conducta como si yo hubiese ocasionado ese resultado en forma comisiva. Es decir, a la madre que no alimenta a su hijo y por eso muere, la castigan de la misma forma que si lo hubiese matado, por ejemplo, estrangulándolo. ¿Por qué? Porque hay una relación tan estrecha entre el bien jurídico que se protege y la persona que delinque, que el derecho lo pone en lo que se denomina una posición de garante. Es decir, que garantice la integridad de ese bien jurídico. ¿De dónde surge esta posición de garante? Porque no es simplemente que el derecho le dice a cualquier persona que está en posición de garante, sino que la posición de garante surge en tres situaciones: de la ley, del contrato, de la conducta precedente. ¿Cuándo surge de la ley? Cuando es la propia ley la que a mí me impone el deber de proteger ese bien jurídico, como los padres respecto a los hijos. El contrato. ¿Cuándo es el contrato? Cuando yo a través de un contrato firmo un contrato para que una persona me resguarde a mí porque voy a afrontar una situación riesgosa. Por ejemplo, vamos a suponer, me voy a escalar, o voy al Amazonas, a la selva del Amazonas, un lugar que desconozco, entonces contrato un guía. El guía está en posición de garante, por a través de un contrato, no puedo abandonarme. Si no me abandona y muero, no es simplemente un abandono, sino que es como si me hubiese matado. Por eso, por su posición de garante. Lo mismo sucede con la enfermera que no le aplique la medicación adecuada al paciente, la cual está a cargo. Y por último, la conducta precedente. Es decir, ya no hay una ley ni un contrato, sino una conducta mía puso en peligro ese bien jurídico y por lo tanto yo tengo la obligación de preservarlo. Por ejemplo, cuando en un accidente automovilístico atropello a una persona y le lesiono. Yo estoy automáticamente en posición de garante y por lo tanto no puedo dejarla abandonada, no puedo dejarla abandonada a su suerte, diría nuestro artículo 106. Sino que yo debo ayudarla por la posición de garante en que me encuentro. Eso en lo que se refiere a la omisión. Vamos a ver ahora lo que es el tipo culposo. Dentro del tipo culposo vamos a tener primeramente lo que es el concepto de culpa. Primero, en el concepto de culpa, nosotros vamos a decir que estamos frente a una figura culposa cuando, acá a diferencia del dolo, el sujeto no quiere el resultado. Vamos a trabajar con una figura muy básica como es, por ejemplo, el homicidio. Está el homicidio doloso y el homicidio culposo. En el homicidio doloso, yo conozco que mato a otra persona disparando un proyectil y quiero matarla. En el homicidio culposo, yo mato a una persona atropellándola con una conducción antirreglamentaria del automóvil. Sin embargo, yo nunca quise matarla. Yo lo que sí quise fue infringir un deber de cuidado, superar el riesgo permitido, diría la teoría de la imputación objetiva. Y entonces eso se termina ocasionando el resultado. Sin embargo, yo no obré dolosamente, no quise matarla, pero sí se produce ese resultado. Por eso tenemos la infracción del deber de cuidado por un lado y la imputación objetiva del resultado por otro, que trabaja exactamente igual y es donde más se usa la teoría de la imputación objetiva, es decir, creación del riesgo no permitido, realización del riesgo no permitido en el resultado.
Vamos a pasar un segundito al pizarrón a los fines de poder establecer cuál es la ubicación sistemática de la culpa como habíamos establecido antes. También habíamos visto que el dolo, así como habíamos visto que el dolo tiene una ubicación sistemática en la culpabilidad, en el positivismo y en el normativismo, y que en el finalismo se ubica en el tipo subjetivo del tipo complejo, exactamente lo mismo sucede con la culpa. En la culpa, en estas teorías, todo lo objetivo es injusto, todo lo subjetivo es la culpabilidad. Y por lo tanto, la culpa está en la culpabilidad. Cuando yo analizo algo, voy a analizar la culpabilidad, en el extracto analítico de la culpabilidad. En cambio, acá analizaré el extracto analítico en el tipo subjetivo. ¿Cómo repercute, ahora que ya sabemos lo que es la culpa básicamente, y lo que es el dolo, cómo repercute en las categorías sistemáticas, sistemáticamente esto? Vamos a suponer, si yo llevé adelante una conducta que no es dolosa, si yo trabajo con estas teorías, diré que realicé un injusto no culpable. Hecho típico antijurídico, pero no culpable. ¿Por qué? Porque no hay dolo. Si yo trabajo con esta teoría, donde el dolo está en el tipo, mi conducta será atípica. ¿Qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver, que ya lo vamos a ver más adelante, con el tema de la participación. Para que exista participación, el autor debe haber cometido al menos un injusto. Si el autor no cometió un injusto, no hay delito. No hay participación, perdón. No hay participación. Entonces, si yo utilizo esta teoría, quien obró sin dolo habrá cometido un injusto. Si yo trabajo y por lo tanto podré castigarlo, a pesar de que él no tenga dolo, podré castigar a los partícipes que sí lo tuvieron. En esta teoría, si el autor obró sin dolo, su conducta es atípica y nadie puede ser partícipe de una conducta que no es típica. Por lo tanto, que es atípica. Y por lo tanto, esa es la consecuencia sistemática que tiene que ubicar cada una de estas cuestiones en algún lado. Vamos a volver a la filimina para seguir avanzando y pasar a lo que es la estructura del delito preterintencional. En el delito preterintencional hay un delito doloso por un lado y un delito culposo. ¿Cómo funciona esto? Funciona del siguiente modo. Yo quiero, por ejemplo, lesionar a una persona y el medio que yo utilicé no es un medio apto para matar, sin embargo termina muriendo. Por ejemplo, aplico una trompada contra una persona que cae y golpea la cabeza contra la calle y termina muriendo. Entonces, en este caso, estamos frente a una conducta preterintencional. Dolo de lesión, culpa de muerte, en este caso. Respecto al bien jurídico, que está en la unidad número 13, el bien jurídico tiene ciertas funciones que son limitadoras a los fines de que a mí no se me castigue por un hecho que, si bien lesionó un bien jurídico, como podría ser cortar una rama de un árbol, sin embargo esa conducta, la función limitadora hace que no me vayan a castigar por la misma. Finalmente vamos a tener lo que es la antijuricidad. La antijuricidad básicamente es la confrontación del hecho con el derecho, y en este sentido lo que le excluye son las causas de justificación. En el apunte que ustedes ven respecto a lo que es unidad de antijuricidad o antijuricidad penal, está explicado con ejemplo y todo, no le va a crear grandes dificultades. Y en este cuadro estamos viendo finalmente cuáles son las diferentes posturas respecto al contenido de la antijuricidad, que también está explicado. A la antijuricidad, recuerden que no la deben estudiar del manual de Lascano, sino del apunte de unidad 14 que ha sido subido a la página. Dentro de los conceptos clave, finalmente, vamos a ver cuál es el concepto técnico jurídico de delito: acción típica, antijurídica y culpable. Las diversas concepciones de la acción en cada una de las escuelas, cuál es la estructura del tipo penal, como estuvimos viendo, fundamentalmente el tipo complejo, las clases de dolo que existen, dolo directo, indirecto y eventual, y finalmente, qué es lo que vimos en esta clase, el injusto penal, es decir, el hecho típico y antijurídico, que eso es injusto. Eso es todo por el módulo 2, nos encontraremos en la próxima clase con el módulo número 3.